Hola niños, bienvenidos al nuevo video de la clase de religión, donde continuaremos con la unidad número 3 de la Sagrada Escritura. Y en esta oportunidad vamos a ver los personajes importantes del Antiguo Testamento. No los vamos a alcanzar a ver todos porque son más de 1000. Y yo elegí algunos que probablemente son los más conocidos y los que han tenido más trascendencia a lo largo de la historia de la Biblia. Demos vuelta a la página y hacemos un momento de oración. Y como los personajes son bíblicos, en esta oportunidad elegí niños judíos. Y ahí ustedes ven a los niños rezando con su kipaj, que es ese gorrito que tienen en la cabeza. Y la oración que elegí está extraída del Salmo 121. Y tiene mucho que ver con los personajes que vamos a trabajar porque cada uno de ellos reflexionó a su manera su contacto con Dios. Y dice lo siguiente: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Preguntas que probablemente estos grandes hombres bíblicos se hicieron para tener un mayor contacto con Dios. Amén. Demos vuelta a la página. Retroalimentación de la guía 12. En la guía 12, ustedes trabajamos el tema de los géneros literarios en la Biblia. Y ustedes tenían que determinar a qué género literario pertenecían algunos libros y algunos textos bíblicos. Yo no traje todas las respuestas, pero para que ustedes tengan una idea de más o menos por dónde debían ir las respuestas que ustedes debían colocar. Entonces, género literario de algunos libros. Isaías, género profético, ya que Isaías fue un profeta. Deuteronomio, que tiene que ver con el género legal, porque en el Deuteronomio lo que más salen son leyes y normas de vida. Una y dos de Reyes es un género histórico. O sea, por lo tanto, los relatos que aparecen ahí tienen una orientación o están relatados de manera histórica, aunque no todo lo que aparezca ahí haya sido real. Romanos, que es un libro del Nuevo Testamento, es un libro escrito a una comunidad cristiana en Roma y es el género epistolar, o sea, de carta. Y el Cantar de los Cantares, que es un género lírico o poético. Salió volando el avioncito y nos vamos a personajes importantes del Antiguo Testamento. Y el primero que yo elegí es este señor que está mirando las estrellas y que dice lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Este personaje tiene por nombre Abram, que ese es su verdadero nombre. Pero este señor, Abraham, Dios le habla. Dios en el Antiguo Testamento se llama Yahvé o Yahvé, para comunicarle una alianza que va a hacer con él. Y la alianza es muy sencilla: yo seré tu Dios y ustedes mi pueblo elegido. Por lo tanto, en esa época y hasta el día de hoy en algunas culturas la gente era politeísta. ¿Qué significa esto? Que creía en muchos dioses. Dios Yahvé, al dirigirse a este hombre, le anuncia que solamente existe un puro Dios. Por lo tanto, nace la monolatría, o sea, eh, la dedicación a un solo Dios. Pero es una monolatría porque siguen existiendo los demás dioses todavía. Y a cambio de creer solamente en ese Dios y que el pueblo sea el elegido, él le iba a regalar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo.
Dios lo nombró como Abraham o Abraham, que significa padre de los creyentes o padre de todas las naciones, también puede tener otro traducción. Por eso se le conoce a él como Abraham, finalmente, y no como Abram solamente, que significaba hombre en alto. Le ordenó salir de Ur de Caldea. Él vivía en una localidad conocida como la Mesopotamia, que es donde se originó la cultura en el mundo antiguo, para dirigirse a la tierra de Canaán, que en español significa la tierra prometida, que es la tierra que le prometió a Abraham, donde la descendencia, que era tan numerosa como las estrellas del cielo, iba a vivir. Su esposa era su media hermana, bien, la media hermana, Sara, con quien tuvo un hijo llamado Isaac. En la antigüedad y hasta no hace mucho tiempo se acostumbraba que las familias fueran o los matrimonios fueran arreglados y además eran entre familiares, primos, hermanas por parte de papá o relaciones así. La cosa era mantener la herencia sanguínea de las familias y eso era, en la antigüedad era muy común. También tuvo otro hijo, pero llamado Ismael, pero ese hijo lo tuvo con su esclava Agar. ¿Por qué razón? Porque su esposa Sara no podía tener hijos. Entonces, Sara le dijo a Abraham que podía tener una hija con su esclava. Pero cuando Sara pudo quedar embarazada, eh, ese hijo llamado Isaac pasó a ser el hijo principal. Yahvé, que es Dios, le ordenó sacrificar a Isaac en el monte Moría para poner a prueba su fe. Eso habla de un Dios bastante particular y podríamos decir incluso un poco cruel, o bastante cruel, porque al único hijo, al único hijo de su matrimonio, le pidió que lo sacrificara. Lo tenía que llevar al monte, lo colocó en un altar, lo amarró y cuando estaba a punto de matarlo, se le acercó un ángel que le dijo que Dios se daba cuenta de la tremenda fe que Abraham le tenía a Dios y por lo tanto salvó a su hijo y todo lo sacrificó para poner a prueba su fe. Hoy en día no es necesario que Dios nos haga eso para poner a prueba nuestra fe. Basta simplemente con creer. Hay un relato que se llama Sodoma y Gomorra, que son destruidos por Dios, pero no es por lo que la gente dice del pecado, de ciertas conductas humanas que se están dando ahí. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios, porque no fueron hospitalarios con Abraham y su sobrino Lot. Los trataron mal y los echaron del lugar. Y por eso, según el Antiguo Testamento, fueron destruidos estas ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de un Dios que era posesivo, que era cruel, incluso vengativo. No es como el Dios que nos presenta afortunadamente luego Jesús en el Nuevo Testamento. Pero recuerden que estamos hablando de una historia que tiene prácticamente 4.000 años de antigüedad. O sea, hace mucho tiempo atrás donde la cultura, donde la manera de ver las cosas era muy distinta. El pajarito para avanzar con otro personaje muy importante del Antiguo Testamento. Este personaje se llama Jacob. Y Jacob es el hijo de Isaac, o sea, por lo tanto es el nieto de Abraham. Y la esposa de Isaac se llamaba Rebeca. Tuvo un hermano mellizo, o sea, y su hermano mellizo era mayor que él, porque nació antes que él, llamado Esaú. Yahvé le pone el nombre de Israel porque la nación lleva su nombre. Israel, la nación de Israel, lleva ese nombre por Jacob, porque Jacob
después vamos a ver, es el hijo de las dos, es el padre de las 12 tribus de Israel. Tuvo de esposas a las hermanas Lea y Raquel. En total tuvo 13 hijos, que no todas fueron de sus dos esposas. Sus hijos fueron de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá y Sacar, Zabulón y Dina. De Raquel son José y Benjamín. De la sirvienta Bilha, Dan y Neftalí. Y de la sirvienta Silpa son Gad y Aser. En total son 13 hijos, de los cuales 10 de ellos forman las tribus, y cada uno tenía un territorio de Canaán, que era dueño de ese lugar. Pero había tanto José como Leví no tenían territorios, no tenían tribus. Por lo tanto, a quienes se les dieron los otros dos territorios, se les dieron a los hijos de José para conformar las 12 tribus de Israel. Ya a ellos se les considera los antepasados de todos los israelitas. Para tener la bendición del padre, porque el hijo necesita la bendición del padre para adjudicarse la herencia, ya sea el terreno, ya sea la herencia en dinero, ya sea las posesiones, lo que sea, necesita la bendición del padre. Pero resulta que la bendición del padre siempre es para el hermano mayor, y en este caso le correspondía a Esaú. Y un día, Esaú, que era cazador, llegó muy hambriento y Jacob le dice que si yo te doy este plato de lentejas, tú pierdes la primogenitura, o sea que él deja de ser el hermano mayor. Y Esaú acepta, porque si no se iba a morir de hambre. Y después, cuando ya Isaac estaba muy viejito y estaba ciego, lo engañó y se hizo pasar por Esaú para que le diera la bendición. Cuando Isaac se dio cuenta, ya era tarde porque la bendición es solamente para uno. Y Jacob se adjudicó el derecho y los bienes de su padre Isaac. Las relaciones familiares en el Antiguo Testamento son bastante potentes. Eh, en algunas oportunidades son bastante violentas y en otras oportunidades, como acá por ejemplo, la relación entre los hermanos era bastante egoísta, especialmente Jacob, porque Jacob además era el favorito de Rebeca y Esaú era el favorito de Isaac. Y Rebeca ahí dentro de las artimañas también ayudó a que su hijo fuera el primogénito y favorito de su padre Isaac. De este hombre se hereda toda la cultura, eh, toda la herencia religiosa y toda la herencia especialmente eh, humana del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Disolvamos esto entonces y sigamos con el siguiente personaje del Antiguo Testamento. José, el rey de los sueños. Ahí tenemos una hermosa imagen de una película de Walt Disney que hizo una película sobre este gran personaje. José era uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos menores, y era uno de los pocos hijos de Jacob que no tenía territorio. ¿Por qué razón? Aquí se los voy a contar. Bueno, él era hijo de Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel, y de Raquel, que era una de las esposas de Jacob. Casado con la egipcia Asenat. Sus hijos fueron Efraín y Manasés, quienes eh, fueron parte de las 12 tribus de Israel. Como faltaban dos, ellos tomaron los territorios que le pertenecían a José. ¿Por qué José no tuvo esos territorios que le pertenecían por herencia? Porque sus hermanos le tenían tanta envidia que lo vendieron como esclavo a Egipto. Por eso él nunca tuvo territorio en Canaán. Eh, y cuando estaba ya en Egipto, cuando era esclavo, la mujer de su dueño
quiso propasarse con él para tener relaciones. Y él no quiso. Entonces la mujer, eh, por venganza, dijo que el hombre había cometido adulterio, o sea que había engañado a su mujer Asenat. Y eso, como era un delito, fue tomado preso por ser supuestamente adúltero. Cuando estaba en la cárcel, conoció al copero y al panadero del faraón. Y resulta que ellos tuvieron unos sueños. Y José, como sabía interpretar los sueños, ellos le contaron sus sueños. Y sus sueños además se hicieron realidad. Uno de ellos se salvó y el otro fue condenado a muerte porque se había robado una de las copas de oro del faraón. Pasaron 2 años y el faraón tuvo unos sueños muy extraños y necesitaba que alguien se los interpretara. Entonces, el copero se acordó de este hombre José y lo mandó a llamar. Entonces, José le interpreta los sueños al faraón, el famoso sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que significaba que Egipto iba a tener 7 años de abundancia y de sobreabundancia alimenticia, y después iban a venir 7 años de escasez y hambruna. Entonces le pareció tan increíble la manera como interpretó los sueños que le confiere la administración de Egipto. O sea, él administraba económicamente todo Egipto. Era como una especie como de ministro de Economía de hoy día. Y tenía, por supuesto, mucho poder. Cuando llegó la hambruna, y hubieron esos 7 años, la hambruna no solamente fue en Egipto, sino que fue en distintos lugares del desierto. Y obviamente en Canaán también hubo mucha sequía y hambruna. Y los hermanos de José, las tribus de Israel, fueron a pedir asilo a Egipto. Y por eso el pueblo israelita llegó a Egipto. José, luego de jugar un poco con ellos, los termina perdonando y deja que se queden viviendo en Egipto. Por lo tanto, José pasó a ser un visir, un primer ministro del imperio egipcio. Personajes importantes del Antiguo Testamento. Probablemente el que viene ahora es el más famoso y el más importante de todo el Antiguo Testamento. Este señor que ustedes ven ahí y que lleva unas tablas, o llamadas las tablas de la ley, que en realidad eran unas piedras, donde están los 10 mandamientos. Me imagino que ustedes ya saben quién es. Este señor llamado Moisés. Moisés era hijo de Amram y Jocabed. Sus hermanos fueron Miriam y Aarón. Es adoptado por la hija del faraón y criado por su propia madre en secreto. Resulta que el faraón empezó a tener miedo porque los israelitas, que ya llevaban mucho tiempo viviendo en Egipto, estaba haciendo una sobrepoblación de israelitas. Tenían miedo de que los israelitas se tomaran en armas y se tomaran el poder de Egipto. Entonces, ¿qué decidió? Matar a todos los hijos primogénitos eh, del pueblo judío menores de 2 años. Y entre ellos estaba el bebé en ese momento, Moisés. Entonces, la hermana mayor de Moisés lo tira al río Nilo y lo rescata la hija del faraón y fue criado en el palacio del faraón. Y por coincidencia o diosidencia también como le llamo yo, porque Dios intervino para que esto, fue criado, amamantado por su propia madre, aunque la hija del faraón no tenía idea que ella era su propia madre. Creció como un príncipe en Egipto. Cuando ya era adulto, ya era una persona importante en el lugar, él descubrió que era israelita y vio a un soldado egipcio
maltratar a un israelita y por lo tanto lo mató para salvar la vida del israelita. Entonces él, como era príncipe de Egipto, no podía ser asesinado por esto. Entonces se autoexilió, o sea, él arrancó de Egipto y se fue a vivir como pastor a una localidad llamada Madián. En ese lugar se casa con Séfora, hija del sacerdote del lugar llamado Jetro o Jetro. Él cuando estaba pastoreando con sus ovejas, una oveja se perdió y se metió adentro de una cueva en el monte Oreb. Y ahí Dios, Yahvé, el mismo Yahvé que le habló a Abraham, le dice en una zarza ardiente que vaya a liberar a su pueblo elegido de la esclavitud en Egipto. Junto a su hermano Aarón, le piden al faraón Ramsés II, probablemente uno de los faraones más poderosos de la historia del Egipto antiguo, que les permita irse a su pueblo. Este no accede y Dios manda las 10 plagas. Estas 10 plagas, entre algunas estaba que el río Nilo se convirtió en sangre, una plaga de langosta, una plaga de ranas, eh, hubo fuego cayendo del cielo y la peor de todas, eh, que pasó el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos, o sea, a todos los hijos mayores de las familias egipcias, porque Ramsés II no quiso liberar al pueblo. Acuérdense lo que yo les dije adelante, el Yahvé, Dios del Antiguo Testamento, es un Dios bastante distinto al Dios amoroso que nos enseñó Jesús, ¿ya? Era bastante más violento. Una vez liberados, deambulan por el desierto por 40 años. Ahí puse 40 años entre comillas porque en realidad nunca fueron 40 años. 40 años dentro de la simbología judía significa que estuvieron mucho tiempo nomás. Pero nadie, y sobre todo con un pueblo tan numeroso, hubiese vivido 40 años en el desierto, se hubieran muerto de hambre. Pero estuvieron un tiempo largo hasta que volvieron a la tierra prometida de Canaán. Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ahí en ese hermoso dibujo que ustedes ven ahí está Moisés con su báculo cargando los 10 mandamientos. Demos vuelta a las persianas y continuamos con los personajes importantes del Antiguo Testamento. Acá está Aarón, el hermano, y está ahí vestido de sacerdote, porque el hermano de Moisés tenía un cargo de sacerdocio, o sea, un cargo religioso. Bueno, él también era hijo de Amrad y Jocabet, y por supuesto tenía como hermanos a Miriam y Moisés. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itama. Hizo de vocero ante el faraón con Moisés y el pueblo israelita. Resulta que yo no le había contado, pero Moisés era tartamudo, por lo tanto le costaba comunicarse. Y cuando iban a hablar con el faraón, el que hacía de intermediario y conversaba con el faraón, en realidad era Aarón y no Moisés. Y además él comunicaba las decisiones que se habían tomado al pueblo israelita que estaba esclavo en Egipto. Cuando ya logran liberarse y se van al desierto, aparece algo muy divino porque él, al igual como la mayoría del pueblo judío, que la mayoría era pastor, usaba un báculo. Y ese báculo o vara florece en el desierto. En el desierto, donde no hay agua, donde no hay nada. Esa era una muestra del poder de Yahvé. Mientras esperaban a Moisés que bajara del monte Sinaí donde estaba recibiendo los 10 mandamientos, eh, Aarón comete una herejía o una idolatría y fabrica el famoso becerro de oro, donde ellos le empiezan a rendir pleitesía a esta imagen.
Y esa es una de las grandes razones por las cuales está prohibido hacer imágenes con respecto a Dios o con respecto a los santos, porque por esta imagen hubo una idolatría incorrecta, pero por esta situación, porque ellos se habían aburrido de esperar a Moisés. Antes de morir, hereda el sumo sacerdocio, porque él era un sacerdote importante, a su hijo Eleazar. Y por lo tanto, todos los descendientes de Aarón, todos hijos, nietos, bisnietos, todos los varones, también siguieron siendo sacerdotes. Porque la línea familiar de ellos, que era la línea levítica, todos eh, debían seguir siendo sacerdotes, porque esa era la labor de los levitas. Siguiendo con los personajes importantes del Antiguo Testamento, nos toca ver al rey David. El rey David era hijo de Isaí y Nitsebet. Era pastor y era músico. Tocaba ese instrumento que ustedes ven ahí en el dibujo llamado lira, que es como una arpa chiquitita. Y además se le adjudican muchos de los salmos que aparecen en el Antiguo Testamento. Estuvo al servicio del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Tuvo muchas esposas. Ahí ustedes ven los nombres de ellas: Michal, Ahinoam, Abigail, Machá, Agit, Abital, Eglá y Betsabé. Y obviamente tuvo muchos hijos, que ahí ustedes los buscan y ven sus nombres. El profeta Samuel lo unge, o sea, lo elige como futuro rey, porque el rey Saúl se había portado mal. Entonces el profeta Samuel, que también había elegido a Saúl como rey, lo unge para que fuera el futuro rey de Israel. Una de las imágenes más famosas del rey David es cuando con una piedra lanzada por su onda mata al gigante filisteo Goliat, que en realidad no era un gigante, no es la imagen del gigante de los cuentos, sino que básicamente era un hombre muy grande, de mucha estatura y de mucha fuerza, al lado de un pequeñito de 1,60 m. Él, cuando ya asumió su rol como rey, fue un gran conquistador. Y ahí están. Conquistó Sobá, Aram, que es el actual país de Siria, donde lamentablemente hay una guerra civil, Edom y Moab, que es la actual Jordania. Jordania es el país que está al lado de Israel, así como las tierras de los filisteos y de otros territorios. O sea, fue un gran conquistador. Y el reino, que era muy pequeño, se transformó en un gran reino con grandes territorios. Y también tomó posesión de la ciudad de Jerusalén, a la cual le asignó el título de capital de todo el reino. Y él fue también un líder religioso, llamado líder teocrático, donde a él le interesaba que el reino de Israel fuera un reino designado y orientado por las bases de Dios. Por lo tanto, Dios era el principal, el verdadero líder del reinado. Personajes importantes del Antiguo Testamento. Acá está el hijo de el rey David, llamado Salomón, conocido por su gran sabiduría. Salomón, bueno, fue hijo de David y de Betsabé. Gobernó alrededor de 4 décadas el reino, o sea, mucho tiempo, donde logró afianzar los grandes territorios conquistados por su padre y principalmente de lo que más se le recuerda es por la construcción del primer templo de Jerusalén, que no es la imagen del templo así como la capilla del barrio, como la parroquia, o como la Catedral de Santiago en la Plaza de Armas. No, el templo de Jerusalén fue fastuoso, gigante, enorme, era prácticamente una ciudadela, donde no solamente se iba a rezar, sino que todo el mundo, todo el ambiente comercial, político, eh,
todo todas las labores del pueblo de Jerusalén se realizaban en el templo. Como era un hombre muy sabio, supo tener buenas relaciones comerciales con los fenicios, que era un pueblo de navegantes muy famoso de la época, el reino de Saba, que hoy día se le conoce como Etiopía, e incluso tuvo grandes negocios con la India. Imagínense lo lejos que llegó. A él se le adjudican varios libros que aparecen en el Antiguo Testamento: Eclesiastés, Libro de los Proverbios y Cantar de los Cantares. No hay certeza que él los haya escrito, pero las personas que hayan escrito esos libros seguramente se basaron o se inspiraron en las grandes sabidurías de Salomón. En sus últimos tiempos fue idólatra. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos creían en el dios Yahvé, y los rituales y las festividades y todo giraba en torno a él. Pero resulta que, dado el gran poder que él tenía y dado la capacidad para tener grandes relaciones sociales, empezó a asumir y a creer en dioses de otros pueblos. Y por lo tanto empezó a idolatrar a otros dioses fuera de Yahvé. Dos de sus hijos, Roboam y Jeroboam, se dividen el reino. Una vez que Salomón muere, ellos dividen el reino en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá, donde está Jerusalén. Y por eso también a los israelitas se les llama judíos, por la región de Judá. Pero todos eran el mismo pueblo, pero dividido por dos reyes. Cierre de la clase. Bueno, ahí están en monito Abraham, José, Jacob, David, Moisés y Salomón. Puntos claros. Y el Antiguo Testamento, gran parte de los relatos que aparecen ahí son relatos que fueron escritos varios siglos después de la posible existencia de estos personajes. ¿Por qué digo posible? Porque hasta el momento, tanto historiadores como arqueólogos no se han logrado poner de acuerdo si de verdad estos personajes realmente existieron en la historia o son basados en leyendas de personajes que fueron importantes o de varios personajes que fueron importantes, y al unir la historia de todos ellos iban construyendo a un solo personaje. No hay certeza de que hayan existido realmente, especialmente Abraham, José, Jacob y Moisés. En el caso de David y Salomón, puede que hayan algunas pruebas, pero son muy escasas, porque en esa época el pueblo de Israel no escribía, no tenía nada por escrito, por lo tanto no hay antecedentes escritos de la época que demuestren su existencia. Y todos los relatos que hay sobre ellos se escribieron alrededor del año 700, entre el año 700 y el año 200 antes de Cristo. Y todos estos personajes son anteriores a eso. O sea, de hecho, Abraham eh, se estima que su personaje existe desde el año 1850 antes de Cristo. O sea, 1000 años antes, más de 1000 años antes que se haya puesto por escrito su vida. Tampoco hay certeza que Moisés, que es un personaje tan importante, haya existido realmente. Pero, ¿cuál es la importancia que tienen ellos? En la historia bíblica es que a través de ellos se va contando la historia de un pueblo que va creyendo en un solo Dios. A través de estos personajes eh, se va transmitiendo de manera oral, de padres a hijos, de hijos a nietos, la historia de un pueblo que va creyendo, que creía primero en muchos dioses y termina creyendo en un solo Dios, hasta el día de hoy. Por lo tanto, hayan existido históricamente o no, eso no es lo importante. Lo importante es que estas figuras
del Antiguo Testamento nos van mostrando el camino de cómo nosotros debemos creer en Dios y de cómo hombres sencillos, personas comunes, eh, fueron elegidos por Yahvé para llevar su palabra y para eh, hacer una alianza con un pueblo elegido, que además era el pueblo más pequeño del lugar, porque Yahvé no eligió a Egipto, no eligió a Babilonia, no eligió a los fenicios, que eran eh, territorios muy poderosos, eligió a un pueblo muy pequeño, para transmitir, para darse a conocer en la historia de la humanidad. Y convengamos que hayan sido personajes históricos o sean personajes legendarios, eh, de que dio resultado. Porque después de casi 4.000 años, todavía y hasta el día de hoy, se sigue hablando de estos personajes y se sigue hablando de Dios, al que nosotros con cariño le decimos Dios Padre. Bueno niños, que estén muy bien y nos encontramos en un próximo video. Hasta pronto.